Mientras tanto, sigue la persecución del régimen venezolano contra Juan Guaidó. Acatando las órdenes de Nicolás Maduro, el fiscal nombrado por la constituyente Tarek William Saab anunció la apertura de una investigación contra el presidente interino por el presunto delito de traición a la patria. Maduro lo acusó de estar presuntamente detrás de un plan para entregar el territorio del Esequibo en disputa con Guyana a cambio de obtener más apoyo internacional. Guaidó dijo que se trata de una nueva novela del régimen y que con esto lo que intentan es tapar la protección que le dan a grupos irregulares y narcoterroristas como las FARC. Luis Alejandro Olaya tiene toda la información. Luis. Hola, buenas tardes. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha rechazado esta nueva investigación que se ha abierto en su contra por parte del Ministerio Público. Ha asegurado que tras la solicitud de Nicolás Maduro lo que se intenta hacer es tapar la realidad que vive el país, que permiten el accionar en Venezuela de grupos irregulares, paramilitares y narcoterroristas. Han señalado, además, el presidente encargado, Juan Guaidó, que esto es una nueva pantomima del gobierno de Nicolás Maduro. Del régimen, a la nueva olla, al nuevo invento que produjeron un audio, quién sabe cómo, y entonces empiezan a inventar toda una parodia, una novela, para distraer la atención de lo central. Están amparando narcoterroristas en territorio venezolano, que han entregado soberanía nacional, que nunca hicieron pertinentemente. Afortunadamente, desde la Asamblea hemos hecho los reclamos por el Esequibo y lo vamos a seguir haciendo. El Esequibo es nuestro, eso es que se debe decir, y lo hemos dicho, por cierto, no es de hoy, en el 2013 estuvimos en territorio Esequibo, yo como parlamentario suplente en ese momento, ejerciendo soberanía, cosa que ellos se niegan a hacer. Así que bueno, el nuevo show del régimen para tratar de distraer la atención de lo central, que es que ellos amparan narcoterroristas, los financian directa e indirectamente en territorio nacional. Asimismo, ha criticado el movimiento militar que ha anunciado Maduro hacia la frontera colombo-venezolana. Ha señalado que la Fuerza Armada debe atacar a los grupos narcoterroristas presentes en Venezuela. También ha indicado que no hay dinero en el país para estar moviendo militares a la frontera y mucho menos para invertir en nuevo armamento, que se debería utilizar este dinero para darle de comer a los venezolanos. Cuando lo que necesitamos es que se muevan los camiones llenos de comida por Venezuela, sacar la producción de los Andes. En ocasiones se pierde porque no hay gasolina ni siquiera para poder transportar a los principales mercados del país. Es un absurdo que trata de distraer la atención. Es decir, hoy, y esto lamentablemente el nivel de apetrechamiento de nuestra Fuerza Armada ha decaído, dicho por ellos. El nivel de deserción que tiene hoy también la Fuerza Armada. Tenemos que empezar incluso por reconstituir una Fuerza Armada poderosa para poder hacer frente a los grupos irregulares, no a Colombia. También ha rechazado la actitud de Tarek William Saab de no responder preguntas sobre posibles investigaciones ante la presencia de las FARC en Venezuela. Ha indicado que desde el régimen de Nicolás Maduro se les da cobijo y protección en territorio nacional. Gracias. Y en esta parte del programa saludamos a Víctor Mijares, politólogo y profesor de Ciencia Política de la Universidad de los Andes en Colombia. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Vale, siempre un placer estar con ustedes. Comencemos por el principio, por explicarle al auditorio de las Américas qué es el Esequibo y desde cuándo está en disputa. Bien, el territorio Esequibo corresponde a 2/3 partes del territorio de la República Cooperativa de Guyana, antes conocida como la Guyana Británica. Este conflicto comenzó hacia 1833 y es muy coincidente con el conflicto de las Malvinas. Es un proceso de expansión del Imperio Británico a expensas de las nuevas repúblicas hispanoamericanas, en el caso de las Malvinas, Argentina, en el caso de Guyana o del territorio Esequibo, a expensas de Venezuela, y es un conflicto que se reactivó a mediados del siglo XX y que pasó del Imperio Británico, luego a la independencia de Guyana en 1966, a la nueva República Cooperativa de Guyana. En Venezuela reclama, insisto, 2/3 partes del territorio de ese pequeño país. ¿Pero entonces nunca perteneció a Venezuela? Estuvo bajo la soberanía de Venezuela durante buena parte, obviamente durante la etapa colonial, ¿verdad?, de la historia venezolana y posteriormente en los primeros años de la independencia de Venezuela. Posteriormente, por vía de los hechos, por vía de fuerza, fue tomado por el Imperio Británico a partir de unas mapas que van a ser violentando un poco la frontera venezolana, generando una situación de hecho
en donde posteriormente el Imperio Británico va a ejercer soberanía y luego la República Cooperativa de Guyana. Venezuela va a tener durante muy poco tiempo hegemonía, digamos, control soberano sobre ese territorio. Sin embargo, tiene argumentos bastante importantes, sobre todo históricos, acerca del origen de este territorio para poder argumentar que efectivamente pertenece a Venezuela. Aquí hay una diferencia importante, disculpa que haga tan larga esta parte de la intervención, pero hay una diferencia importante entre el derecho territorial que va a marcar a los estados hispanoamericanos, que va a ser el principio de utis possidetis iuris, y el derecho británico, que no está basado en ese principio. Es por eso que el Imperio Británico actúa de esta manera sin respetar lo que eran las fronteras coloniales españolas. Pero ahora mismo, ¿quién representa a Venezuela en las negociaciones? ¿El régimen de Maduro sigue adelante con el reclamo de esta zona? ¿Defiende ese territorio como propio? Para el gobierno de Guyana, el representante legal de Venezuela es Juan Guaidó, porque es el que reconoce Guyana como parte del Grupo de Lima. Obviamente, para otros países del mundo, y digamos, quien tiene el control y el poder en la práctica y ejerce soberanía, de hecho, es Nicolás Maduro. Entonces, obviamente, esas tensiones tienen que ver con las mismas tensiones que han, digamos, caracterizado el momento actual de Venezuela, que es esta dualidad institucional que a su vez se refleja en una dualidad de reconocimientos sobre un gobierno u otro. Pero los mismos actores políticos hablan de una lucha histórica por ese espacio. Por ahora, ¿quién en realidad es quien administra ese espacio, ese lugar? Ahora mismo en el Esequibo, quien ejerce soberanía sobre él es Guyana, efectivamente. Y Guyana ha venido entregando concesiones a empresas transnacionales para la explotación de recursos naturales, en tierra, recursos mineros y sobre todo madereros. Y sobre la plataforma continental, es decir, sobre el mar territorial y un poco más allá de las costas de ese territorio Esequibo, concesiones para la explotación de gas natural, insisto, empresas transnacionales. En la práctica, quien está ejerciendo la soberanía desde hace mucho tiempo, desde su independencia en el 66. ¿Es el territorio del Esequibo para Venezuela una barajita intercambiable? Es decir, ¿sí podría ser esa arma para negociar respaldo para Maduro o para Guaidó? Sí, digamos, era una posibilidad y ya se vio en un primer comunicado del Grupo de Lima el año pasado, cuando parecía que efectivamente Guyana lograba incluir algunos elementos importantes en esos puntos contra el gobierno de Maduro, en donde cuestionaba el reclamo de Venezuela sobre ese territorio. Efectivamente, en la búsqueda de apoyos, distintos gobiernos de Venezuela han jugado a, de algún modo, generar mayor tensión o distensión con Guyana, con un propósito muy claro, que es el propósito de ganar el apoyo de la CARICOM, de la Comunidad del Caribe, donde Guyana hace parte. Esta razón es la que yo interpreto que está detrás de esas negociaciones, de esos contactos entre el grupo de Guaidó, entre el gobierno interino de Guaidó, que reconoce Guyana, y el gobierno guyanés. Que obviamente el gobierno guyanés está tratando de sacar algún tipo de ventaja de esta situación de debilidad por la dualidad institucional, por los conflictos internos de Venezuela, para poder efectivamente tener algún tipo de concesión por parte de un gobierno que Guyana reconoce frente a ese territorio y que de alguna manera esto se convierte en un precedente importante para el reclamo o, mejor dicho, el ejercicio de facto de Guyana y obviamente la soberanía de jure, es decir, la soberanía plena de Guyana a futuro, eliminando la posibilidad de la continuidad del reclamo venezolano. Siguiendo en el terreno geopolítico, hoy se reunieron representantes de varios países en la ciudad colombiana de Leticia para hablar justamente sobre acciones conjuntas en favor de la Amazonía. Venezuela no estuvo presente, sin embargo, uno de los pocos amigos del chavismo que quedan, el presidente de Bolivia, Evo Morales, reclamó porque Maduro no fuera invitado. ¿Está aislada Venezuela de la escena internacional? ¿Está solo el régimen? A ver, yo lo pondría en estos términos. No tiene a nadie en los gobiernos, es decir, no tiene amigos en el Palacio de Gobierno en Brasilia, ni en Bogotá, ni en Georgetown, como podemos ver ahora, ¿verdad? Ni en muchas partes de América Latina. Sin embargo, sí tiene amigos en algunos focos, frentes, grupos de oposición a esos gobiernos.
y eso también es parte del juego en todo esto. Venezuela se ha convertido en un tema de campañas electorales, se ha convertido en un tema constante de los sistemas políticos, bien sea para cuestionar, pero también como un actor que de una forma u otra sigue presente en el apoyo de algunas fuerzas, algunas regulares, otras irregulares, contra esos gobiernos. La estrategia de Maduro todo indica que está orientada a tratar de, por parte, ejercer presiones indirectas a la posibilidad. Ya va, es que me están llamando y tengo que terminar rápido la entrevista porque me están volviendo loco con las llamadas. Volvemos a la estrategia de Maduro. Todo indica que la estrategia de Maduro apunta precisamente a ganar tiempo por una parte, esperar que cambien la orientación, política, ideológica de la región nuevamente, debilitar esos gobiernos con el tiempo, pero también apoyando a grupos, algunos legales, otros ilegales, en el contexto de cambios dentro de los sistemas políticos de sus países vecinos. Maduro claramente, ha venido apoyando a la FARC como un elemento para generar tensiones contra el gobierno de Duque y sin duda tendrá algún tipo de posición muy favorable a las oposiciones a los actuales gobiernos de América Latina con el fin de que efectivamente se dé un nuevo giro ideológico en la región para poder sobrevivir a esta coyuntura de tensiones que está sufriendo. Ya sé que tiene que colgar, pero una última pregunta hablando de esto. ¿Qué significaría para la región el ascenso, por ejemplo, de Alberto Fernández o el regreso de Cristina en lo práctico en Argentina o la consolidación de Evo Morales en una elección así sea cuestionada y la posición que se dice neutral de Uruguay en cuanto a temas como el de Venezuela? Eso va a tener consecuencias importantes, sobre todo favorables para Maduro, si efectivamente se da esos escenarios que has planteado, ¿verdad? Esos escenarios, sobre todo en Argentina, ¿verdad? Un escenario muy importante, pero no son cruciales. Cruciales son, quizás en menor medida Brasil, pero sigue siendo un actor muy importante en la región. Cruciales son las elecciones en los Estados Unidos y muy crucial es la estabilidad del sistema político colombiano. Esos serían los tres actores fundamentales de la región, no solamente de América Latina, sino también, ampliándolo a todo el hemisferio, con el apoyo de los Estados Unidos, el apoyo de Donald Trump, puede ser un apoyo incómodo frente a la opinión pública para Juan Guaidó, pero es un apoyo importante en su tarea de tratar de lograr lo que él ha llamado cese de la usurpación y posteriormente elecciones libres. Le agradezco por estos minutos a Víctor Mijares, politólogo y profesor de Ciencia Política de la Universidad de los Andes en Colombia. Muy buena tarde. Vale, siempre la orden. Hasta luego.